directamente del micro Teams, ya lo tengo agregado. Y me salían 2 reuniones ahí en el mismo post. Sí, en el Dame calendario. esa de la reunión del profe Matías, por lo visto. Claro, sí. Esta es la misma reunión. A ver, yo me conecto a la reunión que me sale en el calendario del Teams también. Fui a la reunión de hoy, martes 12, unirme y ahí entré. Claro, pero sale como dice 2 reuniones, dice ahí. Pero una dice unirte y la otra no dice unirte. A mí me Sí, salen dos. no, en las dos sale dos, en las dos salió unirse, por eso me parece raro. Ah, bueno, ya le voy a decir a Mati que lo revise a ver qué puede estar pasando. Bueno, chicos, ya estoy grabando. Como ustedes saben, primero hace un gusto no verlos, porque no tengo las cámaras activadas, pero ustedes sí me ven. Hace varias semanas que no nos cruzamos por acá. Esta semana tenemos el examen y la clase de hoy es una clase de consulta. Entonces, un poco la idea sería que ustedes me cuenten dónde están parados con la asignatura, qué dificultades están teniendo y si necesitan que repasemos, revisemos algún concepto, algún tema que no haya quedado del todo claro. El que quiera puede empezar. Yo, profe, que con respecto por el tema del práctico, yo me trabé en uno del práctico que es sobre el tema de los archivos. Había que hacer ¿cómo era lo del archivo? Bueno, había que escribir un archivo nuevo y había que hacerlo en un archivito Excel, creo que era, Bien. con todos los datos. Yo lo llegué a hacer, Sí, igual, profe. pero ahí se me complicó por el método de cómo hacerlo. Yo lo hice de una forma, pero el profe creo que lo pedía de otra ahí en el práctico. ¿Querés mostrar? Creo que había que crear una función guardar archivo. Y bueno, yo no la hice la función eso porque ahí se me complicó. Yo lo hice de otra forma directamente. A ver, ¿por qué no nos mostrás? Y lo Ahí lo vemos. muestro. Mientras se comparte la pantalla, vieron que acabo de pasarles por el chat una invitación para el torneo argentino de programación. Ese es un torneo que organizamos todos los años, la UNDEC con otras instituciones, y que normalmente lo hacemos de manera presencial. Tiene un clima, la verdad, muy lindo para participar, que este año va a tener que ser virtual, como el año pasado, por los motivos que ya todos conocemos. Pero a quienes puedan estar interesados, les voy a pedir que se pongan en contacto con Mati y con los chicos que nos ayudan acá, para ayudarlos a confeccionar los equipos. ¿Bien? Y contarles un poquitito más sobre en qué consiste. Seguramente van a haber puntos extra para que participe. Ahí ¿Cómo está. es la moneda tropical, profe? ¿El 30 es como el evento o el 30 se inscriben para el evento que va a durar un par de días? ¿Cómo es la moneda? El evento dura un solo día, son 5 horas, en las cuales tenés 11 problemas en español para resolver a través de una plataforma online. No participás solo, sino en equipo. Se Sí, sí. participa en un equipo de tres personas. Esas 3 personas, por ser virtual, obviamente, van a asumir el compromiso de no hacer trampa y demás, toda una serie de cosas que hacen al fair play. Claro. Y bueno, se arma una grilla con las mejores posiciones, que es por conteo simple de problemas bien resueltos. Si resolviste un problema, tenés un punto. Si resolviste 3 problemas, tenés 3 puntos. Si resolviste 15 problemas, flaco, te doy el título
Anda nomás. Seguí solo, no te agarro. En ese evento participan equipos de toda la Argentina. Y probablemente este año participen equipos de Latinoamérica también, que sea un mismo combo, porque como es todo virtual, vamos a utilizar una sede virtual. Lo más probable es que el mismo día y en el mismo horario participen varios países de Latinoamérica. Normalmente, para que se den una idea, son pocos los equipos que hacen los 11 problemas, porque hay problemas que son muy complejos, donde ustedes que están cursando la materia de estructuras de datos van a poder resolver un par de problemas, pero para la mayoría van a necesitar conocer las técnicas de programación que recién las vamos a ver el año próximo. Los chicos de la tecnicatura las están viendo en este momento en la asignatura que se da en paralelo, la otra asignatura. Pero los de mecatrónica recién en el programación 1 del año que viene. De todas maneras, la experiencia es buena. Como les digo, hay certificados por participación y lo más probable es que vamos a asignar puntos extra a los que efectivamente participen independientemente del resultado. ¿Bien? Claro, sí. Bueno, ahí estamos viendo la pantalla de Nahuel. Entonces, repetinos un poco tus dudas, Nahuel. Bueno, profe, no, ¿sabe? Era la forma de cómo guardar el archivo, porque ahí en la consigna del práctico 2, en la consigna 6, decía que había que usar una función guardar en archivo. Bien. Y ahí lo que le mandaba era solamente la estructura con el array, donde guardamos todos los datos por ejemplo, esto creo que era de vehículos. Y bueno, el otro parámetro era, bueno, la cantidad de vehículos que se guardaba. Yo lo que hice fue hacerlo, de guardarlos a los archivitos, yo los creé acá, pero lo que hice, no hice la función, sino lo hice en el mismo mostrar vehículos, creé otra función que se llama mostrar vehículos, y ahí le mandé el parámetro que vendría a ser del archivo, el puntero del archivo, y ahí lo guardé, no creo otra función, no creo otra función, eso es lo que se me complicó ahí, no entendí más bien cómo sería hacer una función de guardar archivo y mandar ese parámetro para guardarlo. Mostrame la función, ¿cómo se llama la función que guarda? Yo lo que ¿O dónde hice... guardas? Mostrame dónde Claro, guardas en el archivo. yo hice mostrar archivo, y acá desde que le mandé el parámetro, Sí. y hice un fprintf por una sola estructura, y de ahí hice un mostrar vehículos que manda la función esta, que llama la función mostrar vehículos solo, para que vaya pasando sobre todo el vector en sí. A ver, si podés mostrarnos el enunciado para ver si te obliga el enunciado a escribir la función con una estructura en particular, mejor. Lo que vos estás haciendo es válido, ¿sí? Sí, no, sí. Excepto de que el enunciado te pida que lo resuelvas de esa manera en particular. Claro, no, yo quería, porque eso es lo que me quedó la duda, que digo, bueno, capaz que era mucho más fácil hacerlo de esa forma, de hacer una función guardar el archivo, y no estar haciendo todos la parte de mostrar. ¿Dónde está? Capaz que así de esa forma era más óptimo hacerlo al programa. Era este. Bueno, es largo el enunciado. Bueno, ahí Sí, te vamos a explica la consigna, donde te marca y la esto que te generó duda. parte. Acá dejo una nota, de la parte de la nota. Bueno, ahí puso todas las funciones que podíamos llegar a utilizar para hacer el proceso. Y justo está esta, guardar en archivo, que ahí se me complicó porque, bueno, había que mandar, bueno, eso sí, mandar la estructura del vehículo y, bueno, y la cantidad de vehículos que se iba a guardar. Bien. Pero no me quedo, no sabía cómo mandar la dirección del archivito, del nombre del archivo para guardarlo ahí, como sale acá en leer vehículo, que ahí sí o sí tengo que mandarle. Fíjate, Nahuel, que el prototipo de la función guardar en archivo
no tiene un parámetro para el archivo. Claro, eso es lo que me... significa que ¿dónde deberías declarar el puntero archivo? Y eso lo declaré en el main, en el archivo. Vos lo hiciste en el main, Sí, yo pero lo hice en el main. si la función guardar en archivo no trae un parámetro para que vos le pases el file, entonces significa de que la declaración y apertura del archivo debería hacerse adentro de la función. Claro, Es decir, sí, no, yo lo pensé de esa forma, pero digo, voy a tener que hacer un montón de funciones guardadas en archivo, ¿no? está Para bien. cada uno, porque por el tema del nombre del archivo que es Ahora, ¿te pide distinto. guardar varios archivos o un solo archivo? No, son como 5 archivos, son. Está bien. Porque por cada función, por ejemplo, de ordenar modelo, por marca, por dominio, por color, eso sí que había que guardar un archivito y después se había que guardar un archivito que se llama estadística también, ese que había que hacer otros cálculos dentro del archivo. Por eso Bueno, no sabía cómo... en principio las soluciones que tenés son dos. O le agregás un parámetro a guardar en archivo que sea el file para poder cambiar el nombre de archivo cada vez que vos haces el guardar. O Ajá. como vos lo trabajaste, eh, haciéndolo en varias funciones distintas a los guardar. Claro, yo hice una sola función ¿Verdad? extra para Quiero decir, la mostrar. alternativa es hacer guardar en archivo ordenado por modelo, guardar en archivo ordenado por marca, digo, esa también es una opción. Claro, sí, no, porque eso yo lo entendí, por ejemplo, de por mostrar en pantalla o que directamente lo guarde usando la función fprintf. Bien, Porque directamente perfecto. lo No, guarda. no, yo no veo que haya un problema con lo que hiciste en este caso. ¿Sí? Claro, claro, la duda mía era esa de cómo sería para que sea una sola función, nomás guardar el archivo y pasarle el parámetro directamente. Por eso yo me confundí, como no salía ahí en la función, digo, no sale file y el asterisco, digo, bueno, no hay que mandarle el Mira, nombre del para que parámetro. te quede una sola función guardar en archivo y que vos puedas guardar distintos nombres, yo le agregaría un arreglo de caracteres como un argumento más que fuera el nombre del archivo. Entonces Ah, vos a guardar en archivo le pasarías la estructura de datos, la cantidad de elementos que tiene la estructura de datos y el nombre. Por ejemplo, ordenados por modelo.csv, que es una cadena, un string. claro, sería solamente la cadena de caracteres, le tendré que mandar, nada más. Y la declaración del puntero file iría dentro de la Ya función. iría dentro de la función y lo único que recibiría sería que, bien. Sí, algo me explicó el profe Matías, pero ya estaba, como era muy largo el ejercicio y lo estaba tratando de hacer, digo, ¿cómo lo puedo hacer? Y se me complica si lo hice de la forma que me venía saliendo de los otros o ejercicios que también era más Claro, o menos parecido. claro, claro. Bien, bien. No, es para modificarlo y hacerlo más óptimo, porque si no, tengo que estar mostrando cada vez usando el otro cosa. Entonces puedo hacer solamente una función que haga eso directamente. Vaya a guardar. Claro. A ver, yo no vi ahí bien tu código. Vos abrís los archivos y los cerrás. Sí, acá al final. Están todos cerrados. Bueno, fíjate que si vos lo haces de la otra manera, abriendo y cerrando el archivo dentro de la función, te ahorrás todas esas variables. Porque con una sola variable para apertura del archivo es suficiente. Ese es claro. Y ahí solamente le paso el nombre del. Y eso que vos pusiste como cadena de carácter, como primer argumento del fopen, se lo podrías pasar a la función. Como claro, para no hacer tanto. Claro, esto yo para irme guiando también por el tema de Perfecto, perfecto. cada puntero. Bien, profe. Chicos, al final no hay una sola manera de resolver los problemas, ¿sí? Sí, Si no sería sí, no, demasiado fácil programar. sí, no, eso yo lo tenía entendido, pero yo digo capaz que lo puso así el profe para hacerlo más óptimo al- ¿cómo se llama? Al problema, al programa, de no hacer Claro, tantas funciones y para tantas hacerles cosas. más alegre la resolución de los problemas. Claro. Bueno, esa era una de mis dudas, profe. Bueno, De resto, con lo práctico, ahí más o menos entendí cómo era el tema de los punteros, de los archivos y todo eso, de pasar los parámetros.
Lo que se me había complicado también era de anidar dos estructuras, pero después vi el videíto y dije, no, era una pavada, así que para poder ingresar en Qué bueno tener los videos, parámetros. ¿no? Sí, no, te ayuda un montón. Ya vamos a volver a la presencialidad y ahí los van a extrañar. Obvio, vamos a ponerme con una cámara a filmar. Sí. Maxi estaba levantando la mano tímidamente porque la bajaste después. Sí, sí. Porque, bueno, a mí me quedó por resolver el ejercicio 9. Sí, Aguantame un segundo, aguantame un segundo. bueno. Ya estoy, Maxi, discúlpame. Decime. Me quedó el ejercicio 9 por resolver, entonces lo quise empezar a resolver. Dije, bueno, está bastante sencillo. Se trata de leer un archivo que contiene la cantidad de encuestas y sus respectivas respuestas, que son lenguajes de programación. Bien. Entonces nosotros tenemos que crear un listado, o sea, comparativo de cuánto, o sea, cuánta en la encuesta, cuál lenguaje votó más la gente y así. Bueno, ¿quiere que le transmita? ¿Sí? Contame cuál es la duda. Bueno, la duda que yo tengo es que no me está Mostranos, funcionando. O sea, mostranos. yo lo que hago es crear un arreglo y ir leyendo el archivo y colocándolo en el arreglo. Pero al momento de la muestra me muestra solo unos pares, no me muestra todo el arreglo. No sé si lo está cargando bien o no, no sé qué estoy haciendo mal. Pero, a ver cómo transmito. Mariano pregunta por el chat, mientras vos vas compartiendo, si entran arreglos bidimensionales. Y sí, entran arreglos bidimensionales y entran punteros arreglos bidimensionales. Sí, lo de memoria, eso, reserva de memoria, eso no entra, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que entra reserva de ¿También? memoria. Todo. ¿También? No, como no lo usamos en el práctico, por eso. No, Por eso sí, sí, pensé sí que no entra. entraba. ¿Quién? ¿Ese entra? Ah. Hola. Te estamos Hola. escuchando, Max. Este es el programa, a ver. Bueno, ingreso la cantidad de encuestas que se va a hacer, o sea, que hago la comprobación de los datos. Y directamente hago un for que recorre hasta la cantidad de encuestas que queremos realizar y lo voy almacenando en esta función y acá es donde tengo el problema. Sí, pero fíjate que de entrada, volvé ahí a donde estabas. Sí. Vos estás leyendo, a ver, la línea 53 dice leer respuesta encuesta, P encuesta, ¿no? P encuesta es el puntero al archivo. Sí. Con lo cual, se supone que nos va a devolver, ¿qué cosa? Una cadena de carácter, me imagino. El leer, acá está la función leer respuesta. Bien. Claro, Fíjate yo que vos una estás cadena. haciendo que devuelva un carácter, no una cadena. ¿Y cómo? Pero acá puse como cadena el carácter, o sea que Sí, almacene. pero primero, estás leyendo un carácter, en la línea 24 le estás diciendo, léeme de file un char. Y Ah, segundo, cuando ah, estás devolviendo, si bien estás devolviendo el arreglo, en la línea 22 le estás diciendo, mirá, lo que me vas a devolver es solamente un carácter, con lo cual te genera eso un error. Para hacer ah, que te devuelva una cadena de carácter, sí. el tipo de retorno tiene que ser puntero a char. Así sería. A ver, sin los paréntesis. Así en los paréntesis. Sí, Ahí. ahí está. Con eso vos le estás diciendo, mirá, va a venir una dirección de memoria como retorno a esta función. Fíjate lo siguiente, la línea 24, si vos decís porcentual C, estás leyendo solamente un carácter. ¿Y qué es lo que tiene que leer? Toda la línea, digamos. O sea, ¿Con espacios incluidos?
Sí, con espacio incluido. ¿Cuál es el grupo de control para leer una cadena de caracteres finalizada en un Porcentual, carácter ese no nueva es. línea? Algo así era con el piquito. ¿Ves cómo muevo el piquito? Ahí está. Algo así era, pero ¿qué llevaba? No me acuerdo qué más llevaba. Piquito Bueno. barra E. Barra N. Ah. Bueno. Y te Bien. falta el porcentual adelante. Ah, va adelante el porcentual. Y la C no Y el va. seno va. La C no va, es. Bien. Una última recomendación. Siempre que ustedes lean cadenas de caracteres o caracteres, antes del porcentual dejen un espacio en blanco. Antes del porcentual, acá. Sí. Sí. Ese Sí, yo espacio, también, a mí no me salía porque era por un espacio, no me tiraba bien Sí, o sea, yo sabía que la me iba a cadena. faltar esto, pero es como que me trabé ahí porque son palabras simples la mayoría de la encuesta. Entonces digo, bien. bueno, por lo menos que me muestre lo simple, pero yo saber que estoy haciéndolo bien, ¿me entiendes? Entonces yo Bueno. dejé esta parte para después. A ver, Pero quiero destacar algunas cosas de esta línea porque son importantes que ustedes las fijen y las comprendan todos. El espacio en blanco inicial es para decirle a scanf o fscanf que ignore los caracteres no visibles que puedan estar al principio de la cadena. Por ejemplo, en el buffer del teclado o del archivo podría existir un /n, un tabulador, un espacio, y nosotros no queremos que eso aparezca ahí. Entonces, dejando el espacio es la manera en que le decimos a scanf o fscanf o cualquier otra de sus variantes que ignore esos caracteres no visibles. Después, el porcentual lo que determina es que inicia un grupo de control. Un grupo de control significa que se va a transformar el contenido de lo que se ingrese o lo que exista en el buffer file, en este caso, a continuación, va a tener una conversión a un tipo. Si ustedes ponen una letra, esa letra determina el código de conversión. Por ejemplo, una C es un carácter, una D es un entero, una F es un float. Pero si lo que nosotros queremos leer es una secuencia de caracteres, lo cual va a ir a parar a un arreglo de tipo char, como en este caso, tenemos dos opciones. O bien porcentual S o esta otra opción que está acá, que yo lo es hice con todo porcentual S. menos /n. Yo lo Con hice con... porcentual S, lo que ustedes van a leer es una palabra, solo una. Ajá. Significa de que si, por ejemplo, el lenguaje Llega de al espacio programación y no tiene en continúa. el nombre un espacio, solamente van a leer la primera palabra. Por eso es que Camila te sugería recién usar este otro grupo de control. Sí, El pero grupo así de solo, control, profe, no lleva así como ningún tipo está, de datos. es que No esa lleva es una ningún... conversión. Esa conversión dice, devuélveme todos los caracteres hasta que aparezca un /n. Y el /n ignoralo. Ese piquito significa negar. Todo menos /n. Pero continúa leyendo. Va a leer todo hasta que se encuentre un carácter nueva línea. Y todo Hasta el eso salto de va línea. a ir Está a bien. parar Perfecto. a el arreglo TMP. Aunque ¿Bien? tenga espacio. Sí, sí. Está bien. Bueno, Ahora la yo lo que línea necesito hacer 26, es aguantame. porque en la línea 1, o sea, del archivo, está la cantidad Bueno, Maxi, de... pará. No terminamos todavía. Está bien, está bien. Pensé que ya estábamos ahí. A ver. En la línea 26, vos tenés un return char. Char es el tipo de dato, no se tiene que especificar en el... Ahí está. Claro. Perfecto. No, es que yo estaba tratando cosas recién y bueno. Porque pasa que no, Bien. lo dejé a este ejercicio, digo, este es re simple, lo dejo para hacerlo después y no lo entregué. Entonces, como no me dio el tiempo, no lo entregué. Entonces Bueno, vine y metí más tiempo a los mostrame el otros. archivo lenguajes.in, que es el que estás intentando leer, ¿no? ¿Cuál, profe? Estás tratando de leer el archivo lenguajes.in. Lo tenés abierto 2 pestañas más adelante. Acá. Sí, lenguaje.in. Sí, acá. Sí. Quiero ver el archivo. Bien. Este formato de archivo que nosotros normalmente les damos para
trabajar en los problemas, tiene como primera línea, el primer dato, es un valor entero que representa la cantidad de líneas que deberían leerse, ¿sí? Eso implica de que ustedes van a tener que hacer inmediatamente después de la apertura del archivo un fscanf de un valor entero. Recién ahí Eso pueden yo no, leer los escuche, nombres. profe, yo eso no lo hice porque en el enunciado te especifica que tiene que ingresarlo el usuario. Por eso hago el La ingreso cantidad. de N acá. De Claro. todas maneras, si vos tenés, volvete al archivo. Sí. Si vos no haces la lectura, cuando abras el archivo, vas a estar posicionado en la primera línea. Por lo tanto, vas a tener un lenguaje de programación llamado 10.000. Claro, que no, es no, lo no, que por queremos. eso. Tiene que ir desde la posición 1 hasta la 1001, hasta la 10.001. Bien, pero vos no podés desplazarte así tan alegremente a la posición 1. Vos tenés que leerlo. Claro. ¿Entendés? Mostrame el enunciado Ahí donde va. dice que el usuario lo va a ingresar. La HTTP respuesta de 10.000 personas a ver si me acuerdo. Favorito no estuviera en la lista. No, pero sí, no está acá, está en el. A ver. Si alguien lo puede compartir el archivo de la. A ver. No, tiene que estar acá. Trabajo práctico número 2. Este. A ver. Ejercicio número 9. Acá dice. El valor n es solicitado al comenzar el programa, dice. Mostrame de nuevo. Dice, el valor de n es solicitado al comenzar el programa, contiene los datos. Bueno, pará. Porque vos vas a leer los archivos del lenguaje y el valor de n, ¿a qué hace referencia? A la cantidad, o sea, lo solicitado, o sea, yo lo que entendí es que lo que solicita el usuario de encuestas No, pero al ver. fíjate que no la cantidad de- menciona n, fíjate que en el enunciado no aparece mencionado n en ningún lado. Por lo tanto, ignora esa línea. ¿Sí? Bueno, entonces es lo que lo tengo que tomar de acá. Tenés que tomarlo del archivo. Está bien, sí lo sé hacer eso, sí. ¿Bien? Perfecto, nada más que fue una falla de compresión, ¿no? La alternativa sería que borremos la línea 10.000 del archivo. ¿Está bien? Para que no se te genere problema. ¿Usted sabe que Pero a yo mí lo se me hace tomaría que yo directamente. puede ser que a este ejercicio ya lo hice en Python? Sí, podría ser, no sé. No sé si entonces de ahí quién te lo habrá lo dado en tengo yo. Python. Este es un archivo, este es un problema que inventamos para la asignatura, pero lo hemos rehusado varias veces. Así que Puede ser, capaz que lo vi con la profe Isaías. puede ser que le haya Sí, gustado. porque de algún lado lo tengo, cómo Bueno, funciona pero y de todo. todas maneras te quería mencionar otras cosas que tenés mal, si me permitís. Bueno, sí. Para empezar, el sistema operativo es un asco, pero bueno, eso ya lo sabes. Vamos al main. Se viene Windows 11, profe. Estamos en Se el viene main. Windows 11, la gran calamidad. También se viene Ubuntu 21.09. Sí. 0.10. 21.10. Escúchame. Mostrame un poquitito más arriba. Vos acá estás haciendo una reserva de memoria basándote en el valor de n, siendo n el valor que ingresan los usuarios por teclado. ¿No? Nosotros Sí, acá, en la 41. Nosotros no lo hacemos de esta manera porque los arreglos los creamos dinámicamente, no de esta forma que son arreglos estáticos basados en variables. ¿Sí? Vos tenés dos formas de trabajar con esto. O calculás el tamaño del arreglo por exceso, porque el enunciado te dice que tiene 10.000 lenguajes, ¿no? 10.000 respuestas. Sí. O en su defecto, utilizás reserva de memoria dinámica. Listo. Aún No así, sabía que lo tenía que usar en este práctico. se No sabía puede. que... No sé, por ahí. Sí, No sé si por eso el yo práctico traté de no es, complicármela pero y no llevarlo a otro tipo de resolución más que con arreglos y está con bien. archivos, En ¿no? cualquiera de los dos casos,
no se hace caca, nene, caca, lo que está en la Claro. línea 41. Sí, sí, está mal, Eso sí, no sí. se hace. Ese arreglo lo deberías definir arriba. Acá arriba, acá. Claro. Siempre, y lo mismo fine. Siempre las declaraciones de variables no es entero No, el no, arreglo. perdón. Claro, es char. Pero además tiene un defecto esto. ¿Alguien del grupo me puede decir cuál es el defecto de ese arreglo? Sí, está todo mal. Yo lo hice ahí en 15 minutos y digo, ¿por qué no me está saliendo? O sea, me leía, pero me leía hasta el 10, hasta el 10º lenguaje, más o menos, por ahí. Ahí en ¿Cuántos el arreglo elementos? tendría Sí. que poner 10.000, tendría que poner en el arreglo. Bien. O definir una variable constante, decir 10.000 y poner max, que eso no había Ya la explicado ahí el tengo. profe. Sí, Claro, ya ahí, la tengo. bueno, ahí le tengo que poner max, ¿sabes? Ya lo Bueno, hice pero así, pero estuve probando diferentes cosas. Sí. aún así tiene un problema en función del enunciado. ¿Qué es lo que yo voy a leer? Ah, no, bueno, está bien, acá lo está ingresando al número, el usuario tendría que ser que lo lea directamente del archivo, no esta parte. O sea, esta parte sí, pero esto no, acá tiene que ser fscanf y bueno, esto no iría, pero podría poner la cantidad de... ¿Cómo puede Arréglalo, ser? arréglalo. Bueno, esto lo imprimiría después. Sacá el do while porque ya no es necesario, si no vas a ingresarlo por el teclado, no Sí, hace sí, ya falta, no tengo que hacer la comprobación. Sí, sí. te quedás con el Eh, fscanf claro, y después lo vas a le... hacer en la línea 42, debajo de abrir el archivo, ¿no? Ah, claro, sí, debajo de la comprobación, sí, acá. Eh, directamente lo leo, no tengo que mostrar Sí, nada por sí, léelo pantalla. directamente. fscanf, entre paréntesis, p encuesta, porcentual D. ¿A dónde lo leo? Acá tengo que poner. Claro, el primer parámetro de fscanf es el puntero archivo. Y porcentual es un entero, ¿cierto? Eh, y, eh, y acá lo leo del archivo. ¿Pongo el nombre del archivo? No. ¿Cómo es No, el el nombre de archivo ya lo traes en p encuesta. Se supone que lo sí, sí. abriste en la línea 36. Ahí lo que tenés que poner es a dónde vas a guardar el valor que estás Claro, leyendo. eso, no lo descargo. En Ampersand N N. sería. En N. No te olvides de nuestro gran amigo Ampersand. En la dirección de N. ¿Cierto? Sí, estoy Bueno, re frío. pero aún así tenemos un problema con la estructura de datos y los datos que vas a guardar adentro. ¿Qué es lo que vas a guardar? Un conjunto de 10.000 ¿qué? Cadena de caracteres. Ahí está la palabra clave, cadena. Y vos lo que Sí, hiciste fue un arreglo para guardar 10.000 caracteres, sí, no eso lo 10.000 sé. cadenas. Entonces tengo que ¿Cómo hacer se un guardan las cadenas? puntero a puntero. No hablemos de puntero todavía porque vos lo estás definiendo como un arreglo estático, en la línea 32. El problema que tenemos es que vos estás usando un arreglo lineal, que es Sí, una palabra de 10.000 o un renglón de 10.000, cuando lo que vos tendrías que guardar son hasta 10.000 renglones, ¿no? sí, Cada lenguaje es un conjunto de palabras, una cadena de sí, carácter, un arreglo de carácter. sí. Significa que tenés que usar un arreglo de 2 dimensiones, Maxi. Sí, pero Pero lo de 7 declaraste como un caracteres. arreglo de una sola dimensión, en la línea 32. No, porque la cantidad de filas es max. ¿Cuántas columnas debería tener? Y yo le daría 15 lugares. ¿Por qué 15? No son más largos que eso los nombres de los ¿Lo lenguajes. dice el enunciado? Ser ¿ves? No, no lo dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17. Este es el lenguaje más largo, profe. Visual Basic. Yo te voy a ponerle ¿Sí? 25 y que vaya. Meta. Escuchalo al sabio de Gonzalo. ¿Sí? A ver, chicos, un enorme problema con las cadenas de caracteres y con el lenguaje C es que si ustedes dimensionan la estructura de datos por debajo de la cantidad de caracteres que son necesarios, de todas maneras el programa va a compilar y se va a empezar a ejecutar. Lo que va a terminar pasando es que se van a sobreescribir caracteres en el arreglo. Y eso les puede traer problemas muy difíciles de detectar. Entonces, en general, es preferible que ustedes, mirá ahí cómo está renegando con encuestas LEN, es preferible que ustedes sobredimensionen los arreglos. Si el enunciado les dice, los lenguajes de programación no tienen más de 15 caracteres, bueno, pueden poner 15, en realidad 16, porque tienen que considerar el carácter nulo, ¿no? Pero si no lo saben, tomen un valor que de alguna manera a ustedes les dé garantías de que va a funcionar bien. En la función leer respuesta también estás usando un arreglo de 15 elementos. Sin embargo, ya sabemos de que ese arreglo es chiquito. Tendría Claro, que sí, ser sí. 25 por lo menos. Sí, sí. Bien. Claro que es ¿Por qué te una... está dando, qué warning te está dando el return de la línea 26? Compila, a ver. que me dice que dice devuelve una dirección, una variable local, algo así. Sí, bueno, eso no debería ser un problema para la lectura, porque lo que debería devolver sería Sí. la copia del carácter. Es una advertencia, ¿sí? Lo cual no es un error, es un warning. Bueno, igual acá lo que le tengo que mandar eh, le tengo que mandar la cantidad de elementos que van a tener el No, porque segundo. vos vas a leer por cada llamada, a leer respuesta encuesta, una línea, ¿verdad? Sí, acá. Así que ahí estaría. Lo que te está faltando poner es n en el arreglo que lee. Sí, y J. O sea, que recorra. Ah, no, no necesito que recorra con Bueno, doble bucle. fíjate que estás utilizando dos bucles cuando solamente deberías usar uno. Sí, 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 con uno, sí, me complica. Perfecto. Entonces acá es N. ¿Sería? No, en ese caso vos solamente ponés el número de la fila, porque lo que vas a asignar es una cadena de carácter. Ah, listo, ya está, entonces. Sí. Y abajo en la línea 56, donde pusiste porcentual C, ahí deberías mostrar porcentual S, si querés mostrar el contenido de esa cadena. Me sigue diciendo que Ahora te dice. está dando otra clase de error. Se esperaba un identificador en bla, bla, bla. Fíjate, Come un punto y coma en algún lado. pusiste una coma extra y no pusiste. Lo mismo. Pero Te igual falló, ahí. pero lee los errores antes de. Sí, sí. Buscá los que dicen error. En la 49, en la 26. En la Mm, 49. Sí, te está diciendo, ojo que la asignación de la expresión con Sí, arreglos no se y puede. por. Hace que encuesta len, ahora lo hicimos estático, vamos a hacer lo que sea dinámico. Ah, ¿Eh? bueno. Entonces, ¿cómo convertimos esa matriz hasta acá, chicos? Disculpen, hasta acá. ¿Entienden por qué estamos usando una matriz, no? ¿Alguien no lo entendió? Mariano quedó con la Sí, lo mano de la levantada. matriz, sí. Bien. Les hago una pregunta. ¿Cómo hacemos si lo que nosotros queremos es que encuesta len sea reservado dinámicamente? ¿Qué pregunta? Profe, hay que designar ¿cómo se llama? Con malloc. Malo que eres. Sí, tal cual. ¿Cómo lo hacemos?
Y Profe, Sí. ¿no se reservaba con un scanf? ¿Cómo decís? ¿No se puede agregar un scanf para guardar el valor ese? ¿Qué valor? Vos preguntaste cómo reservamos ese valor. ¿Cómo ¿No? reservamos dinámicamente memoria para un arreglo? Espera. En este caso es un arreglo bidimensional. No, decía, yo justo los arreglos bidimensionales como que no los tengo muy claro. Cortemos acá, decís vos. Sí, porque o sea, no la quiero embarrar más. Dame un segundito. Ahí. Si ustedes tuvieran que... aprovechemos el ejercicio para resolverlo con memoria dinámica, ya que va a entrar en el parcial. ¿Por qué, Maxi? ¿Te fuiste? Se nos fue. Bueno, hasta que vuelva Maxi, justo Mariano, vamos a hablar de esto. Contame, ¿cuál era tu duda con arreglos bidimensionales? A ver si lo podemos atender. No, es que voy a verme la clase donde se la explica, porque no lo entiendo de raíz, por así decirlo. Cómo Bueno. funciona. Por eso tengo que verme la clase. Bueno, un poco la idea, no terminamos de resolver el enunciado de Maxi antes de que Maxi se retirara, pero la idea era ver justamente con ese enunciado un ejemplo de reserva dinámica de arreglos, que es el tema de la clase del jueves que desarrolló Matías. Mientras esperamos que se vuelva a conectar Maxi, si es que se puede volver a conectar. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran que avancemos? ¿Algo que quieran mostrarme y preguntar? Yo justo por mi parte era repasar eso de lo de reserva de memoria dinámica, que es lo que me quedó ahí medio en duda. Sí, estaría bueno. Porque como no lo usamos en el práctico, porque el profe me dijo que en el práctico 3 creo que lo íbamos a utilizar a eso, pero si entra en el parcial, lo vamos a tener que saber. Exacto. Escúchame, le acabo de preguntar a Matías justamente eso, y me dice que él les dijo que entraba el tema. Así que va a entrar. Pero en el parcial, en el parcial. En el parcial. Claro, pero para el práctico no, era para el práctico 3, creo que. Ah, bien. Sí, no, Escúchame, eso quería. ¿te parece? ¿Lo tenés resuelto ese ejercicio que estábamos viendo con Maxi? ¿Cuál? ¿Alguno lo tiene resuelto? Yo lo resolví, pero de otra forma. Es A más, ver, creo que hice trampa. Creo que hice trampa. Veámoslo, porque a lo mejor podemos usarlo de ejemplo y hacemos la reserva dinámica como para ver si se les resuelven las dudas. Que alguno se anime a compartir. volví. Hola. Yo todavía no veo nada por pantalla. No sé quién está compartiendo o quién va a compartir para que podamos discutir la solución. Quiere que siga compartiendo, pero no sé si perdí los datos. Pasa que se me cortó el internet. A ver, probemos. De todas maneras, si se cortó el internet, no deberías haber perdido lo que tenés en tu máquina. Claro, no, nada que ver. No, es que la reinicié a la máquina. O sea, se me cortó el internet y la reinicié para reiniciar el modem, todo. Yo reinicio todo. A ver, bueno, les voy a demostrar yo Pero acá entonces. está, ¿eh? No ¿Lo tenés o perdí. no? Sí, lo tengo. Está igual, no perdí nada, profe. Qué grande. Bueno, compartilo entonces. ¿Listo? Ah, bueno.
Compartir. Ahí está. Ahí está. Ahora hay que reservar la memoria dinámica, me dijo. O sea que de esta Para forma reservar memoria dinámica, ustedes necesitan ¿qué cosa? ¿Dónde asignan el resultado de una reserva? ¿En un qué? Puntero. Por lo tanto, encuesta length debería ser alguna clase de puntero, ¿no? ¿Cómo declaramos los punteros? con el tipo de dato, o sea, asterisco y el nombre. A ver. Bueno, no sé, en este caso va a almacenar char. Y le pongo... Poner la encuesta length, el mismo nombre, así no tenemos que andar cambiando en todos lados. Fíjate que sea en minúscula la E. Bueno, ¿Cómo? que vos cuando declaraste la línea 32 como un arreglo estático, usaste E minúscula en encuesta length. Declararlo igual, si no son variables distintas. Bien. Eso que Profe. tiene ahí... ¿sí? Profe, una consulta. Para agregar puntero, ¿no era con int puntero y el nombre de la variable? Si el puntero es un puntero entero, sí. Pero en este caso, lo que queremos es reservar memoria para una matriz de caracteres. ¿Sí? O un arreglo bidimensional de caracteres. Que sea similar en funcionamiento a lo que tenemos en la línea 32. Eso significa de que, y no te adelantes Maxi todavía, ¿sí? Porque lo que vos declaraste es un puntero a char, que eso nos va a dar la posibilidad de, a lo máximo, tener un arreglo lineal, ¿sí? O unidimensional. El problema es que nosotros queremos reservar espacio para una matriz. Por lo tanto, no puede ser un arreglo lineal. ¿Qué debería ser? Un conjunto de arreglos. ¿Cómo es ese puntero que vamos a usar? Puntero, arreglo contiguo. Tenemos distintas formas de hacerlo. Puede ser o un arreglo de punteros, o podía ser puntero a puntero y hacer la reserva de memoria en 2 pasos, o podría ser también un puntero a grupo contiguo de array, si nosotros conocemos el tamaño, la cantidad de columnas que van a tener cada uno de esos arreglos. Sí, eso ¿A cuál le tienen más bronca? Contiguo array creo que es el que hay que usar o no. Pueden usar cualquiera de los tres. Lo que cambia es la manera en la que hacemos la reserva de memoria. ¿Con cuál quieren empezar? Digamos. Cualquiera, profe. Elijan ustedes. Yo estoy acá para responder consultas, no para... Puntero, otra puntero. cosa. Puntero, puntero. Bueno, puntero a puntero. Para definir un puntero a puntero, entonces, ¿cómo lo haces, Maxi? Tenés que decir char asterisco asterisco. ¿Sí? Asterisco. Ahí está. Bien. Lo que estás diciendo básicamente es que encuesta length va a apuntar no a un valor de tipo char, sino a otro puntero. ¿Bien? Es un puntero a puntero. Lo cual nos da la posibilidad de declarar una matriz de manera dinámica. ¿Dónde vas a hacer la reserva de memoria? Una vez que sepas la cantidad de elementos para los cuales tenés que hacer la reserva. Como vos estás leyendo en la línea 45 el valor de n, lo razonable sería que la reserva de memoria la hicieras por debajo de esa línea. Supongamos la línea 47. Bueno, entonces... ¿Bien? Vos vas a decir, encuesta length es igual, y sí, tenés que usar malloc, y entre paréntesis, especificar el tamaño del bloque de memoria que vos querés reservar. ¿Bien? A ver, ¿cómo dice? El tamaño. Ahí está. Digamos, Bien. sí. Y ahora, Acá, por n. un truquito. Claro, por n. ¿Por qué por n? Porque lo primero que reservamos es el número de filas
que nosotros queremos que tenga esta matriz dinámica. ¿Bien? Y dado de que lo vamos a guardar en encuesta len, que espera recibir, o mejor dicho, encuesta len es un puntero a puntero, lo que nosotros ponemos en el sizeof char, ¿sí? Asterisco, ese char asterisco, es para decirle que lo que quiero es el tamaño de un puntero, no el tamaño de un char. Lo cual es distinto, porque los punteros tienen el tamaño de 4 bytes, que es un entero, mientras que los char ocupan un byte en memoria. Si yo me equivoco acá y pongo, en vez de sizeof char asterisco, y pongo sizeof char, estoy calculando 4 veces menos el tamaño que necesito para ese arreglo de punteros, que van a ser las filas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa Maxi no está haciendo? Que no es obligatorio hacerlo, pero que sí es una buena práctica. El casteo del resultado de malloc. Siempre malloc nos va a devolver una dirección de memoria que no especifica tipo. Nosotros lo que vamos a hacer es convertirlo al tipo adecuado según el puntero en el cual vamos a guardar esa dirección. En este caso, encuesta len es puntero a puntero de char. Por lo tanto, deberíamos castearlo a ver, Maxi. ¿Profe? ¿Entre paréntesis? Sí, no? entre paréntesis, porque es un casteo. Char, asterisco, asterisco. Bien. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una reserva de memoria de n elementos, ¿sí? Que cada elemento ocupa el ancho de un puntero a char, y eso lo voy a guardar en mi puntero a puntero encuesta len, que es de tipo puntero a puntero de char. ¿Bien? Ahora bien, hasta acá solamente hice la reserva para el arreglo de filas. Y se apuró acá Maxi otra vez. No, bueno, también me faltan la... Sos un compilador precoz. ¿Eh? Faltaba el ST del lib. Bien. Para poder usar malloc hay que incluir el archivo de cabecera stdlib. ¿Podemos volver al malloc para terminar la reserva de memoria? Eso no es suficiente para reservar un arreglo bidimensional. Ahora lo que yo tengo que reservar es el espacio para los caracteres. Y los caracteres, el espacio de memoria completo, es de n por 25. Porque voy a tener 25 caracteres por n filas, como máximo. Entonces, en la línea 49 hay que hacer un segundo malloc, el cual lo vamos a asignar al elemento 0 de encuesta len. Que sería así. No, bueno, puedes hacerlo así también porque O así el de puntero solo, apunta así primero solo. en esto. Pero es mejor que vos le pongas, a mi juicio, queda más claro, si después de encuesta len pones corchetes 0. Corchete 0, acá. Claro, porque vos en la línea 48 reservaste memoria para un arreglo de punteros. Y lo que vamos a hacer en la línea 49 es reservar un gran arreglo de punteros. ¿De qué tamaño? ¿Sí? De n por 25 por sizeof de char. De char solo. Claro, porque ahora lo que quiero es el tamaño del bloque completo de arreglos que hace, de caracteres que hacen a mi matriz. Bien, hasta acá, ¿qué es lo que tenemos? Un arreglo de punteros que reservamos en la línea 48 y un arreglo gigante, ¿sí? Como un arreglo unidimensional, de n por 25 char, que reservamos en la línea 49 y se lo asignamos al puntero que está en la posición 0 de encuesta len. ¿Qué es lo que me está faltando? Decirle a cada fila dónde comienza. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es, a cada fila, desde la posición 1 en encuesta len hasta n, n no va a quedar excluido, por supuesto, asignarle la dirección del puntero donde comienza cada fila. ¿Podés copiar el for que tenés en la línea 52
Ahí está, no lo puedo hacer en el mismo for. Sí se puede, pero va a quedar menos prolijo. Yo prefiero que lo hagas en un for distinto. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Ahí donde dice encuesta len. Sí. Bien. En la posición, primero, Sí. la posición 0 ya la tenemos reservada. Por lo tanto, el i igual a 0 no lo usamos. Vamos a usar el i igual a 1. Ah, claro, sí, eso sí. Sí. Bien. Está bien. Y Hasta ahora, n más 1. Hasta ¿qué es lo igual, que n tengo que hacer? menor o igual, ¿o no? No. Porque siempre voy a tener n elementos como máximo. Ah, Ahí. perfecto. Sí. Me confundí. A cada posición de encuesta len, lo que vamos a hacer es asignarle Sí, el ¿qué puntero cosa? de. La dirección de memoria de la siguiente fila. ¿Sí? Ah, la ¿Y dirección cómo de podemos memoria. saber cuál es la dirección de memoria de la siguiente fila? Ah, perfecto. Usando aritmética de puntero. ¿Qué quiero decir con esto? Partiendo de encuesta len en la posición 0, Posición 1. escribí lo que estoy diciendo. Encuesta len en la posición 0, Ah, acá. ¿sí? Teniendo en cuenta. Que sería i menos 1. No. No, 0. Porque siempre vamos a tomar de referencia la primera posición. ¿Yo qué le tengo que sumar? Una cantidad de caracteres equivalente a la fila i, la cual yo quiero guardar en encuesta, en el puntero i del puntero, del arreglo de punteros encuesta len. ¿Bien? Entonces, a encuesta len en la posición 0, que es un puntero, le tengo que sumar i multiplicado por ¿cuántos caracteres tiene cada fila? 5. 25. ¿Por qué i, Entonces, profe? porque iba a cambiar en cada iteración. Va a apuntar a una fila distinta. Como yo quiero calcular la dirección de inicio de la fila i, lo que yo hago es decir i por 25 para saber cuántos elementos tengo que saltar. Y eso se lo sumo a la dirección de memoria que me devuelve encuesta len 0. Esto Esto es le va a aritmética sumar, de digamos. punteros. Claro, esto le va a sumar, digamos, las direcciones del cosiguiente, La digamos. fila 0 empieza en la posición 0, siempre. Así que no hay Sí. drama. Cuando i vale La 0, segunda. no le estaría sumando nada. Claro, en la segunda ya va a La ser 1, en la segunda tercera fila, 2. que es la fila 1, debería Sí, empezar sí. 25 elementos más adelante. Por lo tanto, multiplicando i por Sí, 25, yo estoy sí. encontrando la dirección de memoria del primer elemento de la fila 1. Sí. Después de la Esa dirección es la segunda, que la estoy guardando en tercera. encuesta len 1. Cuando i vale 2, ¿sí? Ese elemento debería ser el que corresponde en el arreglo lineal a de la Claro. posición 50, es decir, 2 veces para Y adelante. más, claro. ¿Bien? Y más 2, 52. No, ¿por qué más 2? No me confundí. No, está bien, pero sí, o sea, sí entiendo eso. Estuve viendo los Bueno, apuntes, sí. dale, en el 55 dale un enter. Bueno, sí. Bueno, y ahí pone barra, asterisco, o barra, ponele 5 o 6 barras. Bueno. No, la otra, querido Maxi. Está Esto bien. pasa cuando hablas con chicos que usan Windows, ¿te das cuenta? Dale, ahí está. Copiate esas barras y ponelas en la línea 47. Eso que tienen ahí es una fórmula para reservar memoria dinámica para matrices cuando la matriz está en términos de puntero a puntero. ¿Sí? Lo que van a tener que cambiar son el valor de n por el número de filas y el valor de 25 por el número de columnas. ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que nos está faltando por resolver? Hay que hacer una copia de lo que me devuelve leer respuesta encuesta en encuesta len. Porque ahora encuesta len
representa una cadena de carácter en la posición I. ¿Qué función usabas para hacer una copia de caracteres? STR copy. Puede ser str copy. O sea que no. Acá hago con STR copy. No, abajo. Sí. Acá. Ahí vas a poner En en la lugar de línea llamar. 59. Eso es lo que quiero copiar. ¿Y dónde lo quiero escribir? En encuesta len sub i. Sí. Por lo tanto, en la línea 59, no, Maxi. Control Z. En la línea, estamos en la línea 54, ¿no? Al inicio de la línea vas a empezar a escribir strcpi. Ah, cierto que tengo que ponerle los dos valores, de dónde va a copiar y dónde va. Sí, ya me acuerdo. strcpi es una función que va a copiar una cadena de carácter en la otra. El primer argumento es el destino. El segundo argumento, perdón, es no el nombre del archivo, sino lo que me devuelva leer respuesta encuesta. Porque leer respuesta encuesta va a tener justamente el carácter. Te está faltando un paréntesis. La cadena de caracteres que acabo de leer. A ver, compilar. Uy, nos da compilación con éxito, pero nos da una serie de errores y warnings. ¿Qué pasó ahí? Sí, son warning mayormente, no sé por qué. Sí, como por ejemplo que nos olvidamos de incluir un archivo de cabecera. ¿Sería, profe? Te está faltando incluir el archivo string.h porque cuando usás strcpi también te va a retar porque Max ya no lo estamos usando. Como nosotros ahora estamos haciendo una reserva dinámica de memoria, eso no hace falta. ¿Sí? Bueno. Pero mire. Y probablemente el último de los errores que te va a dar es que vos estás devolviendo un arreglo como si fuese un puntero, que si bien son equivalentes, el lenguaje lo detecta como un posible error. Pone corchetes ahí, vacíos. Así. A ver. Y ahí es donde nos está retando ahora. Que le manda, que devuelve una cadena de caracteres y... No, está Lo bien. que pasa es que la función strcpi espera recibir una cadena, un puntero, no una cadena de caracteres. Entonces ahí podés castear. Ponerle abajo. ¿Sí? No, ahí no, Maxi. No. Bueno, a ver. Hagámoslo arriba, como lo querías hacer vos. A ver cómo ibas a castearlo. Si vas a hacer eso, entonces volvés la línea 24 a que devuelva un puntero. No una regla. La 24. Devuelva un punto. Está bien, como estaba antes. A ver ahí. A ver ahora. Dice que devuelve una dirección a una variable local. Dame un segundito. Ahí. Dame un segundito que me toca en el tiempo. Y el ataque, los testigos de Jehová. Maxi, aguantame que tengo que atender un temita. Lo que ustedes deberían hacer ahí, en lugar de que TMP25 sea un arreglo, hacelo un puntero dinámico para guardar el resultado de la cadena. Y que al devolver no te genere ese warning. De todas maneras, un warning no es error. ¿Sí? Debería funcionar. Pero probalo y hacer la corrección. Puntero en lugar de... Sí. Y tenés que hacer un malloc.
Ah, y le reservo 25 lugares. Exacto. Yo ya estoy de nuevo con ustedes. Denme un segundito. Vamos a ver si lo puedo hacer. Sí, profe. Ahí estamos. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí estamos. Bueno, mire, hice bien ahí la reserva de memoria, pero no me está, o sea, ahora no me tira errores, pero ve, no me funciona. Bueno, pero ya no te tira errores. ¿De qué te quejas? Sí, eso, no, es Veamos una qué es lo que estás frustración y haciendo logro al después. mismo tiempo. En el main. Sí, acá, en el main quedó así. Bien. Y acá en la función, usted me dijo que lo haga puntero Bien. al arreglo temp Bien. y le almacene de memoria, pero no lo castié, no sé si será por eso No, que... eso no debería traerte problema. Bueno, Cuando mire, ejecutás el programa, ¿qué pasa? eso. Error menos 10, 73, 74, 41. A ver, ¿podemos ver el main? Sí, no sé si estoy mostrando bien acá. Sí, no veo nada raro ahí en lo que estás mostrando. ¿Algunos chicos, ustedes, que el resto que está por ahí, ve algo raro acá? En principio estás abriendo el archivo en modo lectura, estás leyendo los las cadenas de No lo caracteres y las chiqué, estás devolviendo. Ahí ¿Cómo, habló Gonzalo? alguien. no lo chiqué que no se ve. Ah, bueno. No, la chiqué como para que entre todo el... Ahí está, ahí está. Haceme un favor, pasalo por el chat de acá, a ver si
al programa. Sí. Bueno, a ver, ahí lo paso. A ver si yo lo abro y desde acá puedo ver mejor. Ahí. Mariano, tenés la mano levantada, loco. Eh, 9. Le paso el archivito. Ese es el que estamos trabajando. Sí, pero le paso el archivo de entrada. Sí, pasame Me también el paso. archivo de entrada. Bueno, está bien. A ver cómo es para pasar. Vamos acá. Tiene un botón adjuntar el chat. Sí, lo arrastro. O arrastrás. Ahí va uno. ¿Están ahí, chicos? Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí va el programita y ahora le mando el Yo sí, profe. Perfecto. lenguaje sin. Ahí está, profe, los dos archivos. Bien. Yo sabía que se me iba a complicar este ejercicio, por eso no lo hice. No, igual lo estamos haciendo con arreglos bidimensionales para aprovechar la consulta. Pero lo mismo con arreglos Reserva de bidimensionales memoria. estáticos. Con estático se puede también. Quise decir, lo estamos haciendo con reserva dinámica para aprovechar la consulta. Me En un sirve. minuto estoy abriendo el archivo. Te da un fallo de segmentación. A ver, transmite, profe. Sí. Qué buena idea la tuya. Avísame si se ve lo que estoy compartiendo. Sí. Está buena la ¿Sí? fuente. Bien. Está buena la fuente. ¿Esa viene para Windows? No sé, yo no asisto a nadie que use Windows. A ver. Sí, se llama Open Dyslexic. Ah. Déjame ver la línea de compilación que estamos usando acá. Le vamos a agregar, le voy a agregar la opción -G, -G centímetro, para que incluya información de depuración. ¿Ven que aparece el -G ahora? Con eso yo puedo usar GDB para ver qué está pasando con esto. TP29, bla, bla, bla. Ahí Un está. verdadero hacker. Y ahora le vamos a decir run y se va a frenar en algún momento. Y nos da un error en la línea 59. O sea que se está quejando de STR-CPI. Acá el problema que estamos teniendo es en STR-CPI. Pero le doy respuesta a encuesta, me está devolviendo, salvo que la función no esté disponible. Concha. Hay que castear, profe. No, para. Estoy probando nada más que para ver por qué esto sigue dando error. ¿Puede ser que en la versión actual STR-CPI no esté funcionando? Voy a hacer un cambio rápido. Vos me podés seguir ahí en lo que estás haciendo. En lugar de usar
leer respuesta encuesta, lo voy a, esto me lo voy a llevar directamente acá abajo. Ah, Y claro. en lugar de leer en TMP, directamente voy a leer. Encuesta, Len. Exacto. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? Quiero ver si el problema es con la función. Ahí le estoy diciendo, lee del archivo una cadena de caracteres que termina en /n y guardarlo en la encuesta len. Y file, como file no existe, acá se llama pencuesta. Bien. Me está dando un montón de null. Lo cual me está dando un error de lectura en el archivo ahora. ¿Qué está pasando acá? Profe, ¿no le tiene que borrar el 10.000 al archivo ahí? Que no lee el primer Profe, elemento. ¿puso el archivo del registro en la misma carpeta? Sí. A ver, veamos. Among Us. Yeah. El archivo es este. A ver el carácter. Fin de línea. No, esto está bien. Guarda. Eso a veces también genera algún problema. Aguante Windows. ¿Sabes dónde vas a terminar, Maxi, no? Che, lo lindo de esto es que el resto está funcionando. Y, profe, y en lugar de hacer el Es str, otro. ¿Ves? Ahí estamos teniendo un error más concreto. Otros. Otros es el último elemento. no, Aparece algunas veces. La sí, pregunta es aparece en por todos lados. Creo que es el segundo otro, fíjese. sí, Claro, como que estuviera leyendo, pero En la lectura. ¿Qué será? en este archivo que me estás pasando, falta la última modificación que habíamos hecho. Ah, ahí debe ser cuando ¿Eh? perdí Cuando decíamos que en encuesta len, en la posición i, íbamos a guardar encuesta len en la posición, ¿qué posición? I más 0 A0 más más I i más por 25. 25, Por ¿no? 25. Y Sí, esto lo hacíamos desde la fila 1 porque no tiene sentido volver a asignar la fila sí. 0. ¿Te acuerdan que les había puesto el comentario de bloque por acá? Para que se acordaran de lo que tiene que quedar. A ver. Bien, ahí aparecen todos los lenguajes Ahí está. como tenían que ser. El problema lo estaba dando strcpy porque respuesta lo queríamos guardar en una posición inválida, en una posición null, al no haber ¿Y hecho esa ahora reserva. no Si yo se vuelvo para usa el atrás, str? si yo vuelvo para atrás, a ver, debería funcionar ahora sin problema. Ahí está. Con strcpy. Esto que hicimos recién fue todo para descubrir de que Aquí estaba fallando. de que cuando Maxi reinició la máquina se perdió El esta guardado de última la dirección. modificación. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Una reserva dinámica de un arreglo bidimensional llamado encuesta len, donde los elementos son de tipo char. Y tenemos
el uso de una función, también con reserva dinámica de memoria, para devolver la lectura de TMP. Esto directamente, como vieron, yo lo podría haber hecho en el mismo for, directamente, y me ahorraba la llamada STRSPI. ¿Bien? Pero bueno, fuimos siguiendo el esquema de solución que tenía Maxi. Y así como está, no está terminado el enunciado, porque el enunciado te está pidiendo Sí, hacer un falta conteo. la operación, sí, falta la Está bien. operación. O sea, Está pero bien. ahí lo que me importa es que ya sé que estoy leyendo bien el archivo. Bien. ¿Qué es lo que le tengo que agregar? ¿Me puede pasar ese código? A ver cuál es la partecita que le tengo que agregar. ¿De qué estás El hablando? otro ¿De esto? for. Ah, el otro for. Nada más le tengo que agregar. O sea, queda como está la función. Eso quiero que me muestre. Sí, sí, igual te lo paso al archivo Ah, como para que lo tengas completo. Comparar. Ahí va de nuevo. Dice sustituir. Te voy a decir sustituir. Ahí está. Bueno, de esto que estamos hablando y de lo que estamos viendo, ¿qué necesitan algo más? ¿Consultar? Es el mismo, o sea, es el mismo que subí yo, nada más que se sustituyó, digamos. Sí. No, por mí, profe, está bien. No sé, y de paso eso me refresca un poco lo demás, lo que está. Sí, solo ponerse a practicar un rato más. Sí. ¿Cómo Porque, tendría que modificar esto para usar un puntero a grupo contiguo de array? Voy a traer la declaración de este puntero más abajo. A ver si... Ahí. Si yo quisiera usar un puntero a grupo contiguo de array, ¿qué modificación tendría que hacer? ¿Quieren verla ustedes por su cuenta? Cerramos la clase acá. No, profe. Que se cambie ahí el puntero a grupo contiguo de array es un puntero con los subíndices del arreglo. Así es. Con el subíndice. No sé si con uno, con dos. Primero que todo van a necesitar un puntero. ¿Cómo se declara un puntero a grupo contiguo array? Char. ¿Qué más? A ver, asterisco, el nombre. Y los dos llavecitos. Claro, y los dos corchetes. Si yo quiero reservar un conjunto de arreglos de 25 elementos, o un puntero que me permita apuntar a conjuntos de arreglos de 25 elementos, que sería un puntero a grupo contiguo de array, no lo puedo hacer así como lo estoy poniendo ahora, porque esto sería un arreglo de punteros, que no es lo que queremos. Entonces, el lenguaje lo que me pide es, en lugar de decir, acá voy a tener un arreglo de punteros, yo le pongo los paréntesis, que lo quisiste hacer en algún momento, Maxi, al principio, encerrando el asterisco con el nombre del puntero. Así es, sí. De esta manera le estoy diciendo que cada dirección de memoria a la que apunta encuesta len, como puntero, Es un puntero. es un puntero, un vector de 25 elementos, que sería el número de columnas que yo quiero que tenga esa matriz.
¿Qué es lo que me está faltando? El número de filas. Entonces, cuando yo trabajo con esta clase de punteros, lo siguiente que tengo que hacer es encuesta len es igual a el casteo, ¿sí? Char asterisco corchetes 25 de malloc size of, ¿qué es lo que voy a guardar acá? Si el puntero guarda arreglos de 25 elementos. Char 25, ¿sí? Por n. El resto puede quedar igual. A ver. No hay errores. Ejecuto con el nuevo lenguaje y obtengo el mismo resultado. ¿Cuándo utilizo puntero de grupo contiguo de array? Cuando conozco el número de columnas, pero el número de filas viene de una variable. ¿Cuándo utilizo puntero a puntero? Como en este caso. Cuando no conozco el número de filas y tampoco conozco el número de columnas. Para este problema es más apropiado utilizar este tipo de reserva. Es más corto, requiere menos esfuerzo y genera el mismo resultado. Pero si quisiera usar puntero a puntero, lo puedo hacer de esta otra forma. ¿Bien? Y la tercera forma de reservar matrices que ustedes han visto con Mati es muy parecida a la que veníamos laburando con puntero a puntero. Es cuando tengo un arreglo de punteros. ¿Sí? Es decir, algo como esto. ¿Qué pasa en este caso? Que yo no conozco el número de filas que voy a tener. Entonces acá sí que debería utilizar esa constante que teníamos. Y la reserva de memoria, cuando tengo un arreglo de punteros, entonces pasa a ser más bien esta que está acá. ¿Sí? Mejor dicho, vamos a hacer una reserva en cada línea. Saquemos los comentarios. En la posición I. Ahora empezamos desde 0. Hacemos un malloc de ¿qué? No de n por 25, porque yo ya estoy reservando el valor de n teóricamente acá arriba, ¿sí? Sino solamente de 25, multiplicado por char. De esta manera estamos haciendo que cada fila apunte a un arreglo de 25 elementos donde yo voy a guardar los nombres de los lenguajes de programación en este caso. Vuelvo a ejecutar, compruebo de que también funciona sin problemas. Cualquiera de los tres métodos son posibles. ¿Cuándo usar cada uno? Depende del problema. No para todos los problemas debemos usar el mismo método de reserva de memoria dinámica. Si yo conozco el número de filas, como en este caso, supongamos, pero no conozco el número de columnas, yo podría poner acá una variable, por ejemplo. Y ahí lo que tendría es una reserva dinámica donde el número de elementos que va a contener cada fila podría variar en función de la variable. Si yo conozco el número de columnas que va a tener cada matriz, cada fila de la matriz, pero no conozco el número de filas, un puntero a grupo contiguo de array sería la mejor opción. Porque yo le puedo pasar directamente la variable especificando la reserva de memoria que quiero, considerando que cada fila va a tener 25 columnas. Y si yo no tengo ni conocimiento ni del número de filas ni del número de columnas que va a tener esa matriz, entonces debería recurrir a puntero, que es este ejemplo que está. ¿Sí? Donde tengo que hacer las dos reservas, tanto para las filas como para todos los elementos y la asignación
de inicio de cada fila cuando hago la reserva de memoria. Esto funciona para cualquier tipo de dato, no necesariamente para char. Podría tener matrices dinámicas de enteros, de float o incluso de estructuras de datos. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? Sí, profe. Revisen entonces los videos de las clases anteriores. Esto que acabo de contar lo explicó Mati el jueves, si no me equivoco, y lo tienen de Sí, nuevo sí. acá. Entonces, bueno, si No, no tienen por más eso le dudas, decía, vamos a cerrar con la solamente clase. practicar nomás. Mucha suerte para el jueves. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Queda bien.